mucha polémica en torno a esta posibilidad de organizar una revocación del mandato y yo creo que cada quien tiene su idea de lo que esto pretende. Para algunos es un acto que no tiene ningún sentido y para otros es un acto republicano que consulta a la base lo que sería la ratificación o rectificación del mandato de un presidente. Pero el hecho es que no había una previsión legal sobre el asunto en la Constitución y todo esto trae una confusión porque es un asunto nuevo, digámoslo así. Y estoy en comunicación con Carlos Valenzuela, diputado federal por el Partido Acción Nacional, que justamente con él quisiera yo hablar unos minutos. Y, diputado, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días. Mi estimado Pedro, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ayer no se logró el consenso para que se hiciera un periodo extraordinario hacia la revocación y, por supuesto, hoy las fuerzas de Morena estarán proponiendo el acelerar la decisión y que se tome la decisión el día de hoy. ¿Cuál es tu sentir al respecto de esta convocatoria que se planea para la revocación o ratificación o extensión del mandato? Ya realmente no sé ni para dónde va. Pues bueno, como este país, mi estimado Pedro, con la conducción del presidente López Obrador, ya no sabemos ni para dónde va, pero definitivamente para adelante no va. Vamos para atrás, no. Vamos para abajo, pero no vamos avanzando. Con este tema, Pedro, la verdad se nota la desesperación de Morena, porque ayer la comisión permanente votó en contra del periodo extraordinario. Ellos mandan a comisiones donde tienen mayoría, mandan este dictamen a comisiones y solicitan inmediatamente que se haga la convocatoria a periodo extraordinario. Y ayer, curiosamente, en la noche emiten una convocatoria citando a los integrantes de la comisión permanente para hoy, al mediodía, para poder empujar de manera, pues no arbitraria, pero sí desesperada el periodo extraordinario, donde quieren hacer algunas modificaciones en lo que está mal llamado como revocación de mandato. ¿Y por qué digo mal llamado, mi estimado Pedro? Porque la pregunta, a la hora de que se haga este proceso, la pregunta no dice si quieres revocarle o quitarle el poder o el mandato al presidente López Obrador, sino que dice si lo quieres ratificar en positivo. Entonces, como tú lo dices, es un ejercicio nuevo, es un ejercicio al que los mexicanos nos vamos a estar acostumbrando, es un ejercicio de medición también presidencial, y es un ejercicio donde Morena al inicio del periodo pues se veía muy optimista, con los números muy alegres, pero que ahora al ver el resultado final de la elección, donde en este último proceso electoral, Morena y sus aliados tienen cerca de 24 millones de votos, y la oposición en su conjunto tiene 22.800.000 votos, o sea que estamos pisándoles ahí los talones, pues empiezan a replantear que el presidente López Obrador corre el riesgo de que la mayoría de los mexicanos, ya con el hartazgo del colapso económico, sanitario, social, pues puedan votar en contra de que siga al frente de la presidencia. Y es por eso su urgencia, porque todavía hay algunos detalles que se tienen que verificar en esta legislación de la revocación de mandato, y en el caso de que no pase por el Poder Legislativo antes de que inicie este periodo electoral, será el INE el que determine las acciones pertinentes que no estén en la legislación. Y pues tú sabes, Pedro, y el público sabe que si alguien desconfía del INE en este país es el presidente de la República, y por eso es urgencia de hacer estas modificaciones y de meterle mano cuanto antes a la revocación, sobre todo bien y previendo que pueden perder esta mes de marzo, mi estimado Pedro. Sí, esa es una posibilidad que pudieran perder en esta convocatoria, y es por eso que, hay que decirlo, hay una parte de la sociedad que está organizándose para participar de una manera muy activa en la no ratificación del presidente. Y entonces esto, que por cierto, Carlos, hay que decirlo, esta ha sido una práctica y convocatoria que se ha hecho en otros países que siguen esta agenda del Foro de Sao Paulo y que les ha servido no para otra cosa, sino para la ratificación de su mandato, pero para la extensión del mismo. Y lo hemos visto en muchos casos en América Latina, y parece que México, a través de este régimen, está siguiendo este modelo. Espero
que la capacidad de reacción de la sociedad mexicana sea otra. Coincido contigo, Pedro, y realmente es una agenda de países alineados en contra de la lógica del mundo. Hay que decirle a alguien que le diga al presidente López Obrador que ya se desintegró la Unión Soviética, que ya cayó el muro de Berlín, que ya fracasó el comunismo, que ya se murió Fidel Castro, alguien que le diga al presidente López Obrador que está viviendo en otra época, que está viviendo en otra dimensión, que voltea a ver los mercados internacionales, que voltea a ver las potencias económicas internacionales, cuál es su esquema de gobierno, y sobre todo su esquema económico de economías abiertas de mercado. Y aquí lamentablemente, Pedro, vemos cómo hay muchas acciones donde tal parece que el presidente López Obrador lo que quiere es tomar la bandera que en su momento llegó a tener Hugo Chávez y Fidel Castro y Lula da Silva. Está interfiriendo ya de manera muy burda en la política internacional a través de Marcelo Ebrard para alinearse con ese foro de Sao Paulo, con esas políticas de izquierda, y toma estos ejemplos precisamente de Evo Morales, toma estos ejemplos de Hugo Chávez para hacer un circo mediático. Si bien estamos a favor de la participación, pero lo que hizo el presidente desde el inicio de su mandato fue en un primer momento, porque hay que recordarlo, en un primer momento el presidente López Obrador quería la ratificación para estar en las boletas en las elecciones intermedias. Nosotros claro. Lo impedimos con la legislación, pero él lo que quería era estar en las boletas. Logramos que se trasladara para el año siguiente y que no fuera en elecciones concurridas, y ahora pues, al presidente le salió el tiro por la culata, como quien dice por ahí, porque en ese tema de la ratificación, nosotros estamos pidiendo que también vayan los gobernadores para ver si le sale al gobernador de Veracruz o al gobernador de Morelos que sean ratificados por su periodo. O sea, si así va a ratificarse a nivel nacional, que así sea a nivel estatal, para ver si la gente está contenta con los gobiernos, mi estimado Pedro. Claro, y de ahí un poquito, una sopa de su propio chocolate. Y Carlos Valenzuela, hoy estaremos al pendiente de la siguiente reunión, que se va a hacer unas horas más, en la que se buscará este periodo extraordinario, y lo veremos. Y yo te pido, por favor, si me lo permites, que estemos en comunicación, en contacto, porque hay que informarle a nuestro público por dónde es que van las cosas en esta discusión, que a veces parece un tanto meridiana allá en el Congreso mexicano. Carlos Valenzuela González, diputado federal por el Partido Acción Nacional, te mando un abrazo y te agradezco mucho, Carlos, que tomes esta llamada. Mi querido Pedro, un gusto como siempre estar contigo, te agradezco muchísimo el espacio y saludo a mis paisanos de Veracruz que nos siguen por Mar FM. Un abrazo también a mis amigos de Mar FM y a mi querido Félix Malpica, a todos los radiodifusores ahí en la zona de la cuenca en la zona Esmeralda, allá decía mi padre de Veracruz, Veracruz es un manicomio con vista al mar. Una manera hermosa de describir a mis queridos veracruzanos. Te mando un abrazo, querido Carlos. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias. Un abrazo también para ti, Veracruz. Qué ganas de unos huevitos tirados con un lecherito, una zaraza y ¿qué más? Y con eso. Ya con eso. Una bomba, una cococha con frijoles. Híjole, qué bueno.